¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarme esta mañana. Eh, Espero que la estén pasando bien, con los altibajos todavía sanitarios y con el tema de las modificaciones que hemos estado sufriendo. Ahorita nos acaban de avisar hace unos días, en la tercera de miscelánea, lo del CFDI que entra en vigor hasta junio, la versión 4. Y bueno, pues nunca acabamos de actualizarnos. Esta mañana voy a charlar con ustedes de medios de defensa, pero interesante el tema porque lo podemos dividir en dos partes, en dos escenarios. Los medios de defensa fiscales, de los cuales hablaremos un rato, y los medios de defensa parafiscales. Ahorita vamos a entender qué es eso de la parafiscalidad. Con esto iniciamos nuestra charla. Insisto, gracias por su compañía, gracias por seguirnos, gracias a Cadefi, al equipo de producción que hacen posible esta transmisión. Muy bien. He comentado en diversos foros ya de mucho tiempo por qué no hay defensa en nuestro país o por qué la defensa es tan limitada. Yo he descubierto a través de la experiencia que 5 enemigos o 5 adversarios son los que hacen que no exista o no se propicie la defensa. Primero, la apatía. Ni vale la pena, ¿para qué? Es poquito. Entonces, esa forma apática de contestar de parte nuestra, pues limita la defensa, la restringe de alguna manera. Una segunda causa es el temor a la represalia. Pensamos que la autoridad, por defendernos, es capaz de actuar en contra nuestra. No siempre pasa, o sea, hay que ser honestos. Puede que sí, puede que no. Es una situación totalmente de incertidumbre. Pero eso no significa que no la podamos emplear. Entonces, quitemos ese temor a represalias. A final de cuentas, estamos en nuestro derecho. El costo, ya ven que toda la defensa, del tipo que sea, va a requerir pues los servicios especializados tal vez de un despacho de abogados, una firma, de un abogado solo. Y pues si no tenemos abogado en la empresa, pues tenemos que buscar al experto. Y en ocasiones el costo que manejan pues implica para muchos empresarios pues una carga. En realidad es una inversión. No lo vean como un costo, véanlo como una inversión. Pero luego en ocasiones, insisto, por ese costo, por ese cobro de esos gastos, pues se limita la defensa. Tiempo, hay que esperar un buen de tiempo, no necesariamente las sentencias llegan en un lapso breve. Ojalá pudiéramos tener sentencias de 6 meses, hay algunos casos que sí, pero hay casos de 2 años. Entonces el tiempo en que tarda en llegar esa solución, favorable o desfavorable, genera también inquietud en los empresarios. Y por lo tanto también se vuelve un freno a la defensa. Y creo que para mí el más grave de los 5 adversarios o enemigos es la ignorancia. El ignorar que tenemos ese derecho, el ignorar que podemos hacerlo valer, el ignorar que las mismas leyes nos dan los mecanismos de defensa, hace que por esa ignorancia no hagamos valer esa facultad, ese derecho, ese mecanismo que debe de proteger a la economía de la empresa. Estos son, insisto, en mi opinión, los 5 enemigos y los 5 razones por las cuales debería de existir una defensa es, primera, hay que proteger el patrimonio.
sobre todo de abusos, de excesos, de atropellos. No todo lo que dice la autoridad tiene validez. No se pelea uno por pelear, se pelea uno porque considera uno que hay una situación que es adversa a los fines de la empresa. Y no es por dejar de pagar, no, señores, que no lo vean así. Es simplemente enfrentar la situación, y si vemos que hay un exceso, un abuso, un atropello por parte de las autoridades, pues hay que reclamar, hay que proteger el patrimonio. Eso nos permite frenar los abusos de esas autoridades, incluso de legisladores o incluso de jueces, que de repente no entran a estudiar realmente el fondo del asunto y se salen, se desvían. Entonces hay que frenarlo. Si no lo hacemos, si no lo intentamos, si no lo buscamos, nunca van a cambiar las cosas, van a seguir igual. Dignidad, respeto, valor civil es el otro escenario por el cual debe existir la defensa. Miren, en ocasiones, esto lo comparo con la violencia intrafamiliar, mientras la pareja permita, ya sea hombre o mujer, mientras la pareja permita que haya maltrato en el hogar, la situación va a continuar. E incluso se va a ir agravando. Entonces hay que ponerle un freno, hay que ponerle un hasta aquí. Eso es dignidad, eso es respeto, eso es valor civil, enfrentar las cosas. Por esa razón debe existir la defensa. Es un derecho que está consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Es un derecho al cual yo me puedo acercar y lo puedo ejercer. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, si compran un teléfono, una televisión, y resulta que ese aparato tiene una falla, tiene presenta un fallo? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos efectiva la garantía? ¿No hacemos valer ese derecho de que se nos repare o que se nos devuelva el dinero o que se nos sustituya el producto? Bueno, si es un derecho como consumidores, ¿por qué no lo hacemos valer como un derecho de los contribuyentes? Digo, tan simple. Y por último, necesitamos crear una conciencia y contribuir al bienestar de la sociedad para que prevalezca el verdadero Estado de Derecho. Hay que proteger las fuentes de trabajo, hay que proteger la economía, hay que proteger el libre desarrollo de los negocios, y en ocasiones pues la autoridad no piensa así. La autoridad o los mismos legisladores pues de repente incorporan disposiciones que parecen ir en contra del desarrollo general o el desarrollo comercial de las organizaciones. Entonces, esas para mí son las 5 razones por las cuales debe existir la defensa. Recuerden que todos los actos de la administración pública deben de venir fundados en ley. Su actuación debe estar basada en la legalidad. Hay veces, no digo siempre, pero hay veces que la autoridad no se ajusta a la ley o interpreta erróneamente o es deficiente en su actuación y provoca actos ilegales o injustos. También el legislador se puede equivocar, es humano. Cuando al emitir una ley, ésta no respete algunas disposiciones de índole constitucional. Y ante esa afectación, yo particular puedo hacer uso de los medios de defensa que la propia Constitución y las mismas leyes nos conceden para impugnar actos o leyes, procedimientos o resoluciones que afecten mis intereses. Si se aplicara justamente toda la disposición legal,
mejorarían las relaciones entre gobernantes y gobernados. ¿Por qué hay conflictos? Porque precisamente o una u otra de las partes no cumple o cumple mal. Entonces no justifico ni a la autoridad ni tampoco justifico al contribuyente, pero vamos a intentar llevarnos bien. ¿Y cómo es llevarnos bien? Apegando nuestra conducta al marco legal, tan simple. Dice por ahí una cita: las leyes son para tu bien, si no, no son leyes. Y efectivamente, las leyes fueron creadas para regular el comportamiento del ser humano. Son reglas de conducta. Luego entonces, si mi conducta se apega a la ley, no tengo por qué sufrir menoscabo en mis intereses. Y si la autoridad no se ajusta en sus procedimientos a la ley, pues entonces tendrá que decírsele. Y para eso vamos a hacer valer medios de defensa. Ulpiano, uno de los principales pensadores griegos, inventó esas palabritas o estas citas del libro Digesto primero. ¿Okay? Dice: primero, vivir como se debe, no hacer daño al otro y dar a cada uno lo que es suyo. Reglas del derecho. ¿Okay? Ojalá lo aplicáramos de manera constante y cotidiana. Vivir como debemos, no dañar a nadie y darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece. Y vamos a hablar de jurisprudencia y al final es el conocimiento adquirido del derecho, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Como ustedes saben, las contribuciones reguladas al amparo del artículo 31, fracción 4 constitucionales, obligaciones de los mexicanos. A ver, recordemos que por mandato constitucional tenemos 5 máximas premisas como seres humanos en este país. Primero, tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras obligaciones, ya van 2, tenemos nuestras prerrogativas, ya van 3. ¿Quién me ayuda con las otras 2? Tenemos nuestras garantías, ya van 4. A ver, ayúdenme. Ya lo hemos platicado alguna vez, Son 5. Prerrogativas, derechos, obligaciones, garantías. Y falta una. A ver, voy a esperar a ver quién me dice cuál es la 5ª. ¿Okay? Bueno, dentro de las obligaciones, en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, están los 4, yo digo 5, aunque está en otro artículo, pero son 5 mecanismos tributarios que regulan la conducta de todo tributo. Primero, debe ser equitativo, debe de haber equidad. Lo mismo para Juan que para Pedro. ¿Okay? Proporcionalidad, atendiendo a una capacidad contributiva. ¿Okay? Tercero, legalidad. Los impuestos y cualquier contribución debe estar señalada en la ley. El uso y destino de la contribución, ¿para qué se destina? ¿Para qué fin? Y por último, el proceso de formación de la norma. No nomás se forma la norma y ya estuvo, no. Se forma la norma y se respetan los procesos que debe de seguir. 71, 72, 73 de la Constitución. Si no lo respetase,
la norma sería incorrecta, imperfecta, ilegal o inconstitucional. En el 2 del Código Fiscal de la Federación, como ustedes recordarán, tenemos la gran calificación de las contribuciones. Se clasifican en 4: los famosos impuestos, cargas económicas, las aportaciones de seguridad social, independientes y separadas, las contribuciones de mejoras y los derechos. Así es como está estipulado desde el Código Fiscal cómo se clasifican nuestras contribuciones. Los elementos que toda contribución debe contener deben estar precisados en ley, todos en ley. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que van a afectar la vida económica de un contribuyente. Y por lo tanto se requiere que por el principio de legalidad dichos elementos no sean sujetos al arbitrio o al abuso de una autoridad administrativa. Quien impone las cargas y los deberes contributivos es el legislador. Pues no permitamos que ninguna autoridad administrativa de ninguna naturaleza imponga cargas que no estén propuestas propuestas y aprobadas por el Congreso mexicano, por el Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es muy importante esto. Siguiente es, precisamente, ¿qué pasa con las aportaciones de seguridad social? Que es con lo que vamos a charlar parte de esta mañana. Hay una tesis aisladita y dice, es del año 78. La parte medular dice, de tal manera que las cuotas exigidas a los patrones para el pago del servicio público del Seguro Social quedan comprendidas dentro de los tributos por razones parafiscales. O sea, no son razones fiscales, ¿no? Sino parafiscal. ¿Y qué es eso? Ahorita lo vamos a entender. Esta otra tesis, jurisprudencia de la Corte, dice en la parte medular, de tal manera que las cuotas exigidas a los patrones para el pago del servicio público quedan comprendidas dentro de los tributos que impone el Estado a las partes con fines parafiscales. Este es de la séptima época, estamos en la 11ª, primera parte. ¿Y qué es la parafiscalidad? Bueno, para ir entendiendo los fines parafiscales y los fines fiscales. ¿Okay? Ambos tienen que tener un destino. O sea, es una contribución, ya me quedó claro. ¿De qué rubro? De impuestos, mejoras, derechos o aportaciones de seguridad social. Okay. Oye, ¿y qué destino tienen? El gasto público. Okay. Pero ¿por qué se separan en dos? ¿Por qué fiscales y por qué parafiscales? Precisamente, la parafiscalidad es aquella categoría de tributos que permite financiar un fin específico. A ver, sí. Mira, son gastos, son aportes de los cuales se conoce qué gastos o transferencias sostienen. Eso es la parafiscalidad.
Miren, cuando ustedes pagan renta, cuando ustedes pagan IVA, todo va a una especie de cesto. Por dar un ejemplo claro. Y de ese cesto, de ese gran cesto, se saca dinero y se destina o para carreteras, o se destina para escuelas, para salud, para seguridad pública, pero no sabemos en realidad qué parte de lo que ingresó se destinó a ese fin, sino que todo se concentra en una gran bolsa, en ese cesto. Esos son los tributos, esos son los impuestos, Pero cuando se trata de aportaciones de seguridad social, no, ahí no van a una bolsa, ahí no van a un cesto, sino se separan, se reservan, se guardan y se van a destinar a un fin específico. ¿Cuál es ese fin específico? Pues principalmente pensiones, principalmente. Segundo, en materia de seguridad social, ISSSTE, ISFAM, IMSS. Segundo, subsidios en dinero, ayudas para gastos de funeral, ayudas para matrimonio, compra de servicio, de equipo médico para servicios de la misma naturaleza. Es decir, ese dinero tiene un fin específico. No se puede utilizar para otras cosas que no sean prestaciones de seguridad social, a las que tenemos derecho por ser sujetos de los regímenes de seguridad social, llámese ISSSTE, llámese ISFAM o llámese Seguro Social. ¿Okay? Bueno, ahí, ahora sí ya entendemos. Cuando cumplan en un destino fiscal, una gran bolsa y parte de lo que entró de renta de IVA, a lo mejor se destinó para luz eléctrica, para torres, para etcétera. Otra parte se destinó para carreteras, otra parte se destinó para escuelas. ¿En qué proporción? Pues no lo sabemos porque todo va a una bolsa. Pero cuando se paga seguridad social, se separa y se tiene ya su destino. Se conoce ya el destino que tendrán esas contribuciones. ¿Okay? Son de carácter, digamos que así, devolutivas. Van a regresar al trabajador o a la persona asegurada o al beneficiario en su momento, convertido a través de beneficios tanto en especie como en dinero. Características. Las establece un gobierno, graban a las personas que cumplen con ciertas características, son recursos que pertenecen al erario, son pagos de carácter obligatorio, el dinero se invierte en un solo objetivo, difieren de los impuestos que no ingresan a un pozo común, por ejemplo en el caso del IVA. También debemos distinguir entre tasas y contribuciones parafiscales. Las primeras son contraprestaciones por un servicio recibido personalmente por un organismo o ente estatal. Esto es, por ejemplo, la contribución busca financiar o solventar un fin de interés general como una pensión universal. ¿Qué naturaleza tienen estas contribuciones llamadas aportaciones de seguridad social? Esta jurisprudencia 1895 de septiembre de 1995, la Corte, bueno, en este caso los colegiados, dijeron, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones. Perfecto, ya lo sabíamos, lo viene a reiterar. Pero deben ceñirse a los principios tributarios. ¿Cuáles principios tributarios? Los que les comentaba al inicio. Primero, equidad, legalidad, proporcionalidad y destino. Luego entonces,
si alguna de las contribuciones de seguridad social que nos exija, llámese el IMSS o el Infonavit, por hablar del más conocido o de los más conocidos, no observan la equidad, la legalidad, el destino, la proporcionalidad, tenemos ya medio de defensa. Hay que razonar muy bien si alguno de los elementos de estos que estoy hablando no está contenido en el acto o en la ley o en el procedimiento. Y de no ser así, que lo verán al rato, en un ejemplo, podremos reclamar la invalidez del acto o la resolución que pretenda argumentar la autoridad en contra nuestra. Esta misma tesis sirvió de modelo para la tesis del Infonavit, cambiando ciertas palabras. Y dice, se desprende que las aportaciones patronales son contribuciones, el 5%, que aportamos bimestre a bimestre. ¿Okay? Por lo que en su actuación, estoy yendo a la parte medular, debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto público. Si no pasara así, violación de parte de la autoridad al momento de emitir un acto. Jurisprudencia 3598, este es de junio de 98. Se inspiró esta en la jurisprudencia 35 que ustedes vieron, la anterior, la 3595. Digo, la 1895, perdón. Esta es la 3598. Reserva de ley. Es importante que tengamos 3 razonamientos mentales importantísimos en materia de certidumbre, de certeza, de seguridad, porque en ocasiones las autoridades pues no son respetuosas de estos procedimientos o de estos mecanismos. Se los pongo con esta tesis de la octava época. Es una aislada y tiene que ver con el principio de reserva. Miren, hagan de cuenta que están en una mesa de 8 sillas. Hay 4 lugares vacíos que están reservados para 4 personas. Personas muy cercanas a ustedes. Es un ejemplo burdo, pero trato de ser práctico. Bueno, ¿qué pasaría si personas ajenas a esas 4 personas cercanas llegaran y se sentaran en esos lugares? Por cortesía tal vez los aceptemos, pero como ya están reservados esos 4 lugares, pues con el respeto que se merezcan, no se les pueden conceder los asientos. ¿Por qué? Porque están reservados. Bueno, así pasa con la ley en materia tributaria. En general, olvídense de los fiscales o parafiscales. Estoy hablando en general. Bueno, el principio de reserva de ley es que ningún elemento contributivo, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa o época de pago, que ninguno de estos elementos tributarios esté en ninguna disposición que no sea la ley. O sea, está reservado solo para la ley esos elementos tributarios: sujeto, objeto, base, tasa, época de pago. Si por alguna razón esos elementos
los vemos en un reglamento, ahí automáticamente, ¿qué se quebrantó? El principio de reserva de ley. Vamos a verlo con una tesis. Los elementos esenciales que la Constitución establece para que las contribuciones puedan considerarse legales son A, el objeto del impuesto, B, el sujeto pasivo, C, la tasa